Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Estamos muy de enhorabuena, muchísimo. De muchísima enhorabuena, si se puede decir así. Yo estoy muy emocionado. Yo creo que la gente ya lo sabe, los que nos sigan más a menudo, porque Así hemos es. recibido el Premio Periodismo Ciudad de Málaga por Así el es. podcast. Uh-huh. Y yo qué sé, es como un... Y además el No sé primer, cómo decirte. el primer premio que te dan El primer premio que como recibo. periodista. Exactamente. Sí. No, la verdad es que Hasta estamos ahora súper emocionados. Efectivamente, el podcast de Memoria Sur, pues ha recibido el premio Periodismo Ciudad de Málaga, que nos lo dan en estos días, se lo dan al periódico. Y bueno, pues imagínate la emoción que sentimos después de 4 años. Bueno, un montón de reconocimiento que hemos tenido, reconocimiento de nuestros lectores cada vez que salimos, que vemos que la gente realmente lo escucha, pero es como la formalidad y el, no sé, como el aplauso institucional de, bueno, pues hace un buen trabajo y se reconoce como tal, ¿no? En el gremio. Y la verdad es que es muy, muy, muy emocionante. El premio lo organiza o lo convoca el Ayuntamiento de Málaga. Con la Asociación de la Prensa y Fundación La Caixa. Exacto. Entonces, claro, básicamente es lo que tú estás diciendo, ese reconocimiento de otros compañeros y aparte de la institución que entiende que lo que estamos haciendo tiene su valor. Y además, efectivamente, el jurado, una vez que se reunió, bueno, pues valoró eso, valoró la calidad del formato y sobre todo esa capacidad para pues contar de forma amena, bueno, y diferente, Sí. Pues toda la historia de Málaga desde multitud de puntos de vista, ¿no? Tanto Sí. del divulgativo como del científico, del académico, desde el punto de vista de los archivos, y después barrios, anécdotas, personajes, bueno, pues todas las cosas que contamos aquí, ¿no? Entonces, pues fue muy, muy emocionante el recibir esa noticia, que además fue a través de una llamada del alcalde, que nos daba la enhorabuena y nos decía que habíamos sido en Memoria Sur los ganadores del premio. Esto, por supuesto, es del periódico, pero es suyo y mío, sí, y sobre que... todo es de la enorme familia que desde el principio nos acompaña, nos sostiene, no solo los compañeros de Sur que, bueno, pues que de manera ocasional nos ayudan, mucho. Jesús Hinojosa, Regina Sotorrío, Paco Griñán, Antonio Montilla, es decir, no me quiero dejar nadie fuera, sino por supuesto también y especialmente de nuestros dos más estrechos colaboradores, amigos, que son Víctor Heredia y Fernando Alonso. A Fernando tenemos la suerte de tenerlo esta mañana aquí con nosotros. Buenos días, Fernando. Muy buenos días y enhorabuena, la verdad que yo me quedé... Enhorabuena a ti también, porque pero yo me quedé tan sorprendido, y y una alegría tal que cuando además yo me enteré que por la mañana que estaba en clase, que vamos, qué subidón, cuando yo leía el mensaje, digo, pero estoy leyendo bien lo que pone aquí, y efectivamente. Es que yo creo, porque me preguntaban el otro día cuando alguien se enteraba del premio, es que ahora no recuerdo quién, me dice, es que lo que hacéis es completamente diferente. Digo, yo creo que, y además siempre lo hemos dicho, no somos... que aquí en el podcast no tenemos secreto. Yo creo que es un podcast que no tiene ninguna pretensión, pero eso no quiere decir que no esté profundamente preparado, que sea profesional, que no nos lo tomemos en serio y que no tenga una base documental absolutamente sólida. Pero es verdad que intentamos hacerlo, eso pues, absolutamente conversacional. Yo cuando muchas veces hablo con gente que va a venir al podcast, bueno, me tengo que preparar algo, digo, no te tienes que preparar nada. Digo, esto es una charla entre amigos, yo pienso para mí entre frikis que nos encanta la historia y efectivamente después esa gente que no sabe cómo funcionamos, dice, joder, es que es muy fácil porque es verdad, es una charla. Tú simplemente tienes que tener el control sobre el tema, que si estás aquí es porque nosotros asumimos que lo tienes, claro. y sales solo. Sí. Y eso, y una cosa sin pretensiones, insisto, no por lo que hay detrás, sino porque intentamos que sea fácil de consumir. Sí, ya digo que yo no estoy compartiendo ahora con vosotros y con los oyentes el tema del premio por echarnos flores, simplemente porque estoy súper orgulloso y súper agradecido de que se valore este tipo de contenido, porque sé que lo que hacemos es raro como diferente, como poco común, y que además de tener el apoyo de los oyentes durante tanto tiempo, claro, se valore.
desde instituciones, ahora es como desde el salto compañeros, pues joder, me enorgullece, perdón por la expresión, pero es que es verdad que me enorgullece. Bueno, Curro, mucho. ¿y qué demonios? Perdóname la expresión, tú dices no echarnos flores, que nos cuesta mucho trabajito este podcast. Que es un podcast de mesa de camillas sin pretensiones, pero lleva un curro detrás y nunca mejor dicho. O sea que semana a semana estamos aquí, preparamos cada capítulo con cariño, intentamos que en Semana Santa haya uno de Semana Santa, en verano haya más temas fresquitos, que en Navidad, bueno, tengamos... Y, pues lo cuidamos, lo queremos y lo queremos tanto que lleva 4 años con nosotros y solo paramos en verano. Totalmente. O sea que sí, que te eches flores, Curro. Bueno, nos echamos que hacemos flores. muy buen trabajo. Y es verdad que como lo de la mesa camilla, que es verdad que muchas veces llevamos hablando antes de empezar un cuarto de hora, pero hablando de lo mismo y dice Curro, vamos a empezar ya, porque estamos hablando, digo, estas cosas las podemos meter en el podcast, que estamos hablando del tema antes, porque llegamos aquí y nos ponemos ya a hablar de lo que toca ese día. Sí, ¿no? sí, pues mira, igual que nos estamos echando flores, hoy vamos a hacer una fe de ratas, porque dijimos en el podcast, ya nos metemos en el tema de hoy, que no había habido visita real desde que entre Felipe IV e Isabel II, visita real a Málaga me refiero, y en el tema de hoy hablamos de que sí que hubo una visita real en ese periodo de tiempo, así que bueno. Sí, es cierto, fue una visita real peculiar y es cierto que se nos pasó por alto. ¿Y eso cuando lo hemos dicho? En la visita precisamente, si no me equivoco, fue de Felipe IV, que la contamos también en el podcast. Pues verdad. Así que hacemos fe de ratas. Es verdad, pues mira, pues lo habremos dicho. Esa otra cosa, que hemos hablado tanto que no sabemos ya muchas veces ni lo que hemos dicho. Pero es verdad que la visita real de la que vamos a hablar hoy es una visita un poco peculiar. Sí. Porque el rey, va a decir el rey del que vamos a hablar, bueno, pues no fue otro que José Bonaparte. Y bueno, hoy vamos a repasar esa breve visita que hizo a Málaga en un periodo político absolutamente convulso. Y bueno, vamos a contar de la mano de Fernando todos esos detalles de dónde se hospedó, qué pidió ver y también cuál era el contexto, efectivamente, y cuál era el contexto histórico de la Málaga que se encontró, pues que no era una Málaga muy amigable con el amigo francés. Y es verdad que dijimos cuando vimos lo de Felipe IV que no había venido ningún rey hasta Isabel II, pero este verano, hace 2 veranos, cuando preparé yo este texto, este verano fue, cuando preparé este texto es verdad que me di cuenta que se nos había escapado José I, el rey intruso o Pepe Botella como era conocido, que estrictamente fue rey de España, aunque no fuera de los Borbones, pero es verdad que estrictamente fue rey de España y estuvo en Málaga ni más ni menos que 9 días, o sea que encima ha sido el rey que más tiempo ha estado, porque los reyes han pasado por Málaga un día, 2 días, a lo mejor se han quedado 1 noche, 2 noches, pero 9 días seguidos no ha habido ningún rey de España que haya estado bueno, los reyes católicos. Desde los reyes católicos que sí estuvieron... De que Isabel estuvo en el campamento de la Trinidad y Fernando estuvo en el campamento de la Victoria, que eso lo saben todos nuestros oyentes, esperando el momento perfecto para ese asedio que permitió ganar finalmente la ciudad para la causa cristiana. Es cierto que no ha habido un rey que estuviera tanto tiempo aquí. No es algo habitual que una visita real dure tanto tiempo. Y el tema de esta visita es que todos los historiadores locales de toda la vida siempre habían dicho, tanto Narciso Díaz de Escobar como Guillén Robles, habían dicho que el recibimiento fue muy frío, pero sin embargo modernos estudios han demostrado que no fue así, que no fue un recibimiento frío. Hombre, tampoco fue un recibimiento excesivamente caluroso, pero no fue un recibimiento frío. Estamos hablando de un libro que hizo Francisco Díaz Torrejón hace como 10 años, presentó este libro, donde ha ido estudiando todo el viaje de José Bonaparte por Andalucía y con testimonios tanto de generales, de ayudantes, de amigos, cartas, diarios de viaje, y que efectivamente demuestran que el recibimiento en Málaga no fue tan frío como habían dicho Díaz de Escobar. Y entonces, claro, es que es verdad que Díaz de Escobar dice que no se le dio un solo aplauso, que no se le dio un solo viva, pero sin embargo, Díaz Torrejón dice todo lo contrario. Y efectivamente, cuando uno va leyendo, claro, Díaz de Escobar hablaba de oídas. Sí, hombre, claro, Díaz de Escobar hay que tener en cuenta que estamos hablando del siglo XX y del siglo XX de Díaz Escobar y que... Eso, él hablaba 90 años después de cubriera esto y hablaba un poquito de lo que había escuchado y tal y cual, pero siguiendo los testimonios históricos, como según los estudios modernos, no fue un recibimiento tan frío. Exactamente. Pero sí que es cierto en cualquier caso que Málaga no fue una plaza muy amiga de José Bonaparte, ni que estaba claramente posicionada en la guerra de la independencia, bueno, pues de la otra parte, del otro bando, porque también hemos contado en este podcast que, por ejemplo, cuando fue la invasión napoleónica en Málaga, más allá de todas las escaramuzas que se vivieron en la zona de Antequera y a medida que se iba acercando
acercando el ejército napoleónico, sí que hubo un capítulo, bueno, pues muy curioso en la Trinidad, en el barrio de la Trinidad, cuando entran los soldados de Napoleón, y es como las mujeres, bueno, pues sin dudarlo, esas mujeres de la Trinidad, mujeres de raza, pues deciden ayudar a su marido, a los suyos, bueno, pues con todo lo que estaba a su alcance, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que se habla de esas estampas, y eso sí que está en los archivos históricos, de las mujeres desde los balcones, pues al paso de las tropas napoleónicas, tirando aceite hirviendo, tirando agua con productos, con los productos que tenían, tirando macetas, y eso sí que muchas de ellas después fueron represaliadas, lógicamente con los hombres que también intervinieron en aquella escaramuza, pero sí que la Trinidad se ha convertido, bueno, pues en un símbolo de esa resistencia, ¿no? De la resistencia que tuvo el pueblo de Málaga contra la invasión napoleónica, porque fue una venta del país en todo en regla. Así es. Totalmente. Y entonces, bueno, pues José Bonaparte como cabecilla de aquella traición, bueno, una traición que al final él rentabilizó el hecho de ser rey, pero la traición vino de nosotros mismos. Bueno, pues Málaga no era una ciudad precisamente muy, muy amiga de aquella visita, ¿no? Independientemente de que después nos adaptáramos y cuando viéramos a Pepe Botella aparecer, pues lo recibiéramos como merecía, ¿no? Claro, y a ese contexto hay que sumarle también que, según cuenta Fernando, las tropas francesas mataron en Málaga a unas 1.000 personas, que a lo mejor estaban hablando de una barbaridad. 1 o 2% de la población en ese momento, de la población malagueña. Fue el 5 de febrero de 1810, cuando venían, como dices tú, Ana, de Antequera. Era un cuerpo imperial dirigido por un general francés, Sebastiani de la Porta. Y literalmente os leo de Guillén Robles, que lo contaba así en 1874, por lo tanto, 60 años después de que ocurriera esto. Los franceses entraron en las calles de Málaga ebrios de ira, ciegos por el afán de venganza y tomando horribles represalias de la muerte de los suyos. Ni el anciano inerme, ni el niño indefenso, ni las tímidas mujeres hallaron gracia entre ellos. La soldadesca atropelló cuanto encontró al paso. Vidas, caudales y honras fueron su presa en aquella espantosa noche. Que es lo que tú has contado, y se calculan 1.000 muertos. Viene aquí recogido por Díaz de Escobar el abuelo de Cánovas del Castillo, Juan José del Castillo, y luego pues muchísima gente en el barrio de la Trinidad, del Perchel. Entonces, eso pasó un mes antes de que llegara Pepe Botella. Eso iba a decir, digo, por poner contexto. Esta visita se produce el mismo año de esa invasión, donde mueren 1.000 malagueños defendiendo su propia ciudad. Entonces, como los oyentes se pueden imaginar, la visita de José I no tenía vistas o visos de ser, por supuesto, placentera ni agradable. Claro. Y de hecho él venía con una tropa suficiente como para intentar evitar o paliar cualquier altercado que se produjera. Pero no fue así. 300 soldados llevaba para protegerlo. Como si dijéramos hoy 300 escoltas. Claro, venían preparados. Además, Pepe Botella había sido elegido, como sabemos, en Bayona. Lo obligó Napoleón reunió a Carlos IV y a su hijo Fernando VII. Obligó a Fernando VII a devolverle la corona a su padre, que fue una abdicación. Luego Carlos IV le dio la corona a Napoleón, y Napoleón se la cedió a su hermano, que fue como una triple abdicación, que aquello fue hecho pues, en condiciones no especialmente muy legales. Y a José I, pues podríamos decir que le pasaba un poquito como al pobre mazón, que allí por donde iba lo abucheaban. Entonces, claro, José I, cuando llegó aquí a Málaga, pues pensaría que iba a pasarle como en todo sitio. Entonces se quedó sorprendido de que cuando entró por calle Mármoles, que todo el mundo le aplaudiera. El historiador que ha estudiado esto recientemente, Díaz Torrejón, habla de la mudanza de los malagueños. Yo creo que era el miedo. Yo creo que no está el miedo. Una persona o un ejército que ha matado a 1.000 personas un mes antes, claro, totalmente, si llega un mes después, pues si hay que aplaudir, se aplaude. Si se echan flores, y si se dice viva, se dice viva. Es que puede pasar. Lo podemos comparar, y ya no, igual con esta comparación con Corea del Norte. Corea del Norte, cuando murió el último dictador, bueno, claro, todos lloraban amargamente. Y el que no lloraba era fusilado. Y el que no lloraba era detenido o fusilado. Pues aquí pasa lo mismo. Si sabe Dios cómo van a salir los franceses. Decían los malagueños, aquí aplaudimos, decimos viva, porque mira lo que pasó hace un mes. Claro, mira lo que pasó hace un mes. A mi amigo, a mi primo. Entonces yo creo que fue el miedo lo que produjo esa reacción, tanto que José I se quedó sorprendido de que lo aplaudiera.
¿no? ¿Y cuál fue esa ruta, ese bueno, paso a paso que hizo? Él llegó por el camino de Antequera, se paró en calle Mármole, a la altura de la ermita de Zamarrilla, y allí lo recibió el corregidor de Málaga, que era, bueno, podemos decir que es como el alcalde, ¿no? El alcalde de Málaga, corregidor, que se llamaba Justo Martínez de Baños. Le entregó las llaves de la ciudad, que era lo que marcaba el protocolo. Hubo un canónigo de la catedral que leyó un discurso, y ya fue cuando comenzó el recorrido por calle Mármole. Por calle Mármoles, luego dicen que le echaban flores, todos los vivas, los balcones arreglados, todas las cosas estas, y siguió por calle Compañía hasta el ayuntamiento, que estaba en la plaza de las Cuatro Calles, donde estaba el ayuntamiento. Y allí, según los testimonios, tanto le aplaudían en el ayuntamiento que tenía que salir al balcón varias veces. Que le leyeron varios poemas con sus ripios, soltaron palomas, las campanas de la iglesia repicaban. Según dice Díaz de Escobar, algunos sacristanes las tocaban por órdenes superiores, pero bueno, que seguramente sería así, sí. Seguramente sería así. El caso que Napoleón, que José Bonaparte, pues el recibimiento fue, no vamos a decir apoteósico, pero no fue frío. Sí, probablemente el recibimiento posterior a Isabel II, sí que Málaga se volcó de manera muy especial con Isabel II, sí. Y hemos hablado en algún podcast de aquí que fue además unos años después, en 1862 en concreto, pues sí que se embelleció aún más la Alameda, se colocaron fuentes, se hizo un cambio en la escalera de la catedral para que pudiera pasar la comitiva real, se recortó la escalera de la catedral. Imaginaros lo que tenía que ser eso en la época, que ya en 1862 la catedral era un templo asentado, protegido y bueno, es decir, algo absolutamente emblemático. Pero sí que es cierto, y lo decía muy bien Fernando, que al final el miedo es libre, ¿no? Y que si la ciudad se pone de acuerdo para recibir, bueno, pues a Pepe Botella de una manera que no generara más dolor y más represalia, además en un momento que era absolutamente convulso en lo político, en lo económico y en lo institucional, bueno, pues allí que se fue todo el mundo a la Plaza de las Cuatro Calles, como bien dice Fernando, hoy Plaza de la Constitución, a la fachada del ayuntamiento, que recorría todo el paño, para que la gente no se haga la idea, que lo podrá saber perfectamente, porque aquí lo hemos dicho en más de una ocasión, entrando por la Plaza de la Constitución, el paño donde está ahora en Expreso y donde estaba antes la Costa Azul, eso, todo ese paño. Acaban de abrir una tienda de Carolina Herrera. Efectivamente, allí pues en ese bajo. Todo ese paño era la casa consistorial de la época. Por calle Lario es el que te queda a la izquierda. Efectivamente. Y seguramente el recibimiento de Isabel II fue sincero. Vamos, seguramente, con toda esa seguridad, fue sincero. Esto era un caso, pues claro, que había que aplaudir. ¿Qué vamos a hacer? Se han matado a 1000 antes. Pues todos aplaudimos mucho. ¿No? Había también vecinos, o nacidos franceses, que fueron visitados por José I en este caso. Es que después del ayuntamiento, el rey bajó la calle Nueva, la calle Lario todavía no existía. Estamos hablando de 1810. Entonces bajó por calle Nueva, que era la calle más importante de la ciudad, y que unía pues la entrada de la ciudad por la Alameda con la Plaza de la Constitución. Y fue a la Alameda a un palacio de unos comerciantes franceses adinerados que ya llevan afincado en Málaga, como todos estos guiris que han venido a Málaga y se han afincado, que era el Palacio de los Mauri, que según parece corresponde con la casa de Trinidad Grun. Yo no lo tengo tan claro, porque dicen que estaba la Alameda, la casa de Trinidad Grun no está un poco retranqueada, pero claro, es verdad que en 1810 y la Alameda entonces estaba naciendo. Es que puede que el trazado de la Alameda no se correspondiera con una hilera independiente, o sea, es decir, con una sola hilera de casa. La Alameda de hoy. Justo. Pues parece ser que fue ese palacio, el de Trinidad Grun, donde se alojó, y estuvo allí los 9 días. Le prepararon hasta un salón del trono, porque el rey estuvo allí trabajando, despachando, aprobando decretos y normas. Incluso hubo algunos nobles que fueron a rendirle pleitesía. Tengo apuntados los nombres por algún sitio. Tengo apuntados los nombres de estos nobles, que son el marqués de Castejón, los condes de Quintería, Guadiana y Villalcázar. Y el rey quedó contentísimo del recibimiento, tanto que esa noche fue al teatro. Fue al teatro para divertirse. ¿En la zona de Cortina del Muelle? Que en la zona de Cortina del Muelle. Bueno, el teatro Cervantes no existía, ni estas cosas, ni siquiera el que había la plaza del teatro. No eran como una especie de todavía una idea bastante más similar al corral de comedias que al teatro convencional. Pero sí que es cierto que estaba en la zona de Cortina del Muelle, que era una zona muy próxima al puerto, que servía además para que, por ejemplo, pues cuando venían los barcos, los marineros, los comerciantes, tuvieran cerca
ese entretenimiento junto con el otro entretenimiento de la carne, que eran los corrales de comercio y los prostíbulos, efectivamente. Que estaban distribuidos entre Cortina del Muelle y entre la zona de la Plaza de las Cuatro Calles, en la zona de las 7 o las 12 revueltas. Efectivamente, eran como corrales de comedia, como dices tú, entre la Catedral y Cortina del Muelle. Era una calle que echaba San Juan de Dios, que cuando se amplió la calle Molenario desapareció esa calle. Y efectivamente, él estuvo contentísimo en el teatro. Al día siguiente fue a la Catedral, que en la Catedral ya fue un recibimiento más frío de los canónigos. Los soldados de Napoleón habían arrasado con los tesoros de la Catedral, se habían llevado toda la plata y habían expoliado. Bueno, hay que decir que cuando llegaron las tropas de Napoleón, pues se escondió todo lo que se pudo, y muchos conventos de Málaga, todos sus tesoros los quitaron de en medio, incluso los llevaron a casa de los pueblos lo más alejado posible, pero a pesar de eso arrambaron con todo lo que se pudo, y efectivamente la Catedral un mes antes se habían llevado toda la plata y muchos de sus tesoros. Por eso fue recibido fríamente por los canónigos. A pesar de eso entró bajo palio, se le rezó, se cantó el Te Deum y todo aquello, ¿no? O sea que en ese sentido, bien. Y luego Napoleón, pues José Bonaparte estuvo en Málaga, pues como ya he dicho, 9 días. Hubo un baile organizado por el ayuntamiento donde se invitó a la crema de la sociedad malagueña, y lo más sorprendente es que, claro, José Bonaparte era un monarca que al fin y al cabo venía de una familia plebeya. Entonces fue muy llano, muy sencillo, muy cercano a todo el que quiso saludarle, y los malagueños que fueron, pues dicen que también quedaron muy contentos. Y luego estuvo también, los días que estuvo aquí en Málaga, pues sabemos que visitó una fábrica de caña de azúcar que había en Vélez, Málaga. Estuvo también en el Retiro. Claro, estos lugares ya iba de incógnito con un séquito mucho menor. Nadie conocía en el camino de Vélez, Málaga quién era ese señor, ¿no? No era como hoy. Entonces que ya podía ir prácticamente sin escolta. No se conocían las caras. Claro. No se conocían las caras, no existía la fotografía, no existía era boca a oreja. Claro. Y tú te imaginabas que aquello era importante, primero porque sabías que había una visita real, y segundo porque veías todo el revuelo in situ, ¿no? Pero no era tan fácil. Claro. Hemos comentado en muchas ocasiones como cada cosa que se festejaba en la ciudad siempre iba relacionada con una corrida de toros. Y en este caso también ocurrió en esa Plaza de las Cuatro Calles, que hemos comentado que se transformaba también en Plaza de Toros. Sí, es que era el centro neurálgico de la ciudad. Efectivamente, todavía no estaba construida, estaba la Alameda casi recién inaugurada, porque es del último tercio del siglo XVIII, más o menos mitad del siglo XVIII. Calle Lario no se abriría hasta 1891, estamos hablando de 1810. O sea, es decir, está toda esa franja entre la Plaza de la Marina, como la conocemos hoy, y la Plaza de las Cuatro Calles, desde de lo que hoy imaginariamente Calle Lario, bueno, pues no existía, ¿no? Eso era pues, un conjunto abigarrado de tabernas, de posadas insalubres, y efectivamente la entrada se hacía por Calle Nueva. Y entonces en aquella época, que además también la actividad urbana se articulaba en función de la plaza, no en función de la avenida, bueno, pues no era de extrañar que la Plaza de los Cuatro Calles lo tuviera todo. Tenía en el paño de la izquierda la casa consistorial, en el paño del frente tenía la cárcel, después el paño justo de la derecha era un convento, que todavía no había llegado la desamortización, y después en el otro, bueno, pues había comercio. Casas del Cabildo también tenía. La casa del corregidor, todo la eso. casa del alcaide de la prisión, es decir, todo que eso era el epicentro en esas cuatro paredes, pues se concentraba el poder político, el eclesiástico, un poco era lo más simbólico. Y en el centro, bueno, pues las corridas de toros, ¿no? Que se inauguran precisamente, estábamos hablando antes de los Reyes Católicos, pues la primera corrida de toros en la Plaza de las Cuatro Calles de Málaga es con motivo de la toma de Granada, que los Reyes Católicos, bueno, pues mandan un edicto el 2 de enero y dicen, bueno, pues que se prepare rápidamente que se acomode la Plaza de las Cuatro Calles para celebrar, entre otras muchas cosas, una corrida de toros en honor a esa toma de Granada. Pero hay que decir que corrida de toros no había como ahora todos los años. Corrida de toros solamente eran en ocasiones muy especiales. Claro, era en ocasiones muy especiales, y ni siquiera la ceremonia y la tradición de la corrida de toros se parecía en nada a lo que ahora. Para empezar, no existían los toreros, claro. Y la lidia del toro no se hacía a pie, se hacía a caballo, y normalmente
normalmente los toreros eran nobles, bueno, pues que se prestaban a esa lidia del toro, ¿no? Y además los toros, lo hemos contado ya en alguna ocasión en el podcast, entraban por la calle Toril, por eso se llamaba así, que coincide justo con el trazado actual de Calle Lario. Pero la lidia se hacía siempre a caballo por parte de nobles, cuyos criados sí estaban en pie en torno a la res, y bueno, las muertes del toro eran horribles porque eran a espada o a cualquier otro método que garantizara que efectivamente el noble no iba a sufrir un daño y que el toro iba a morir. Eso fue así hasta que entran los Borbones y Felipe V dice que se acabó absolutamente esa barbaridad de que los suyos, a quien consideraba suyo, los nobles, los aristócratas, bueno, pues se permitieran aquel espectáculo que a él particularmente le espantaba, ¿no? Claro, como buen francés, pues tampoco tenía esa cultura de los toros, con lo cual yo intuyo que José Bonaparte pensaría algo similar, independientemente de que nosotros pensáramos como un acto oficial más que lo organiza. Claro, efectivamente. Hay que imaginarse. Pero como buen francés, como posteriormente Felipe V, intuyo que no le haría mucha gracia. Todos los balcones llenos de gente, los balcones se alquilaban, tenían todos derecho para estar allí o no, y luego efectivamente se montaban unas pequeñas tribunas para que imaginamos que en la plaza no cabe mucha gente. Hay que pensar en la grandísima tribuna que montaba la agrupación de cofradías antes, que habían 2.000 personas y era enorme. Entonces hay que imaginar que los 4 lados de la plaza cabrían a lo mejor 1.000 personas contando y esas gradas que montarían rápidamente sin las medidas de seguridad que hay hoy en día, hasta el punto de que se desplomó una grada y hubo varios heridos, ¿no? Efectivamente, las gradas se montaban y desmontaban en nada, y además las gradas y todos los accesorios de la plaza de toros portátil, todas las maderas, los fierros y tal, se guardaban en casas de los vecinos de alrededor. Es decir, no había absolutamente ningún control, ninguna seguridad en la conservación de aquello. Pero es que estamos hablando del año 1810. Incluso hay un dato muy curioso, y eso lo leí yo en un libro de Maripé Palara sobre la cárcel de la Plaza de las Cuatro Calles, que es que los reclusos con mejor comportamiento, bueno, pues se les permitía asomarse a las oberturas, que no se puede decir ni puertas ni ventanas, a los ventanucos que daban a la plaza de las Cuatro Calles, y se les permitía, bueno, pues contemplar en la distancia las corridas de toros, eso a los reos que tuvieran mejor comportamiento. Es decir, se montaba ahí un crisol, bueno, pues un poco peculiar de clases sociales y, bueno, y al fin y al cabo de la vida de la ciudad, ¿no? Totalmente. Yo por poner el broche, salvo que Fernando quiera añadir alguna cosa más que le parezca interesante, creo que hay una frase que define estupendamente lo que supuso esa visita de 9 días, ya hemos dicho que era mucho tiempo, de José I Bonaparte a Málaga. Y es que alguien, perdona por contar un punto el nombre, ahora me gustaría que lo dijeras, dejó escrito o dicho que si algún día pudo creerse rey, José I Bonaparte, rey de España, fue en Málaga. Efectivamente. Y eso fue un testimonio que recogió el autor del libro que hemos nombrado antes, y que lo dijo un amigo suyo muy íntimo, que se llamaba Andrés François Miot, que era un confidente suyo, y han recogido este testimonio, lo cual demuestra que este hombre estuvo muy a gusto en Málaga, que José Bonaparte estuvo en Málaga muy feliz, muy contento, por lo que hemos dicho antes, de que estuvo en los toros, de que estuvo en el retiro, de que fue al teatro, y que no fue el frío recibimiento que le habían dicho. Un general que iba con él, Julián Vigarré, escribió también que la entrada del rey José en Málaga fue la más brillante de todas las que hizo en Andalucía. Por eso es importante que rescatemos este testimonio, que vamos, todos los testimonios que ha ido recogiendo Francisco Luis Díaz Torrejón en su libro sobre José I, que efectivamente no es el mito de que la entrada fue fría. Y la razón es lo que hemos dicho antes: si habíamos matado a casi 1.000 personas o hacia 2 días, como quien dice, humeantes, pues lógicamente el recibimiento no puede ser frío para la cuenta que les traían los malagueños, ¿no? Es interesante. Hombre, es una ciudad al final asustada, una ciudad que lo que quiere es curarse en salud, por así decirlo. Y después también es una ciudad acogedora. En Málaga tenemos un poco el yin y el yang, ¿eh? Dicen que José I le recordaba mucho a Nápoles. Él había sido rey de Nápoles antes de ser rey de España. Y no era mala persona José Bonaparte, ni fue mal monarca. Lo que pasa, claro, que las circunstancias son las circunstancias. Y en Málaga firmaron muchos decretos, entre ellos un decreto de la reforma y ampliación del puerto, la famosa farola. Se aprobó su construcción en un decreto que firmó José Bonaparte en este palacio. O sea, que no fue un mal rey. Lo que pasa que en las épocas, y sobre todo la usurpación de Napoleón, pues claro, no se podía permitir. Pero el rey de España no fue mal rey, ¿no? Ha habido peores. Bueno, sí, por eso lo ha habido peores. Total. Pues Fernando, muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros.
Pues nos ha quedado un capítulo muy, muy chulo sobre la visita real. Totalmente. Una visita completamente desconocida. Sí. Y una época que a mí me gusta especialmente. Porque hemos arrancado con nuevos datos y con buenas noticias, así que mejor. Vamos a repetirlo entonces para la semana que viene. Pues mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.